están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Tenía una trayectoria intachable de varios años. Incluso había ganado un reconocimiento por su compromiso. Pero este ejecutivo bancario no solo manejaba las cuentas de sus clientes. Claro, también manejaba las cuentas nada menos que miembros del Tren de Aragua, según el Ministerio Público. Más de 80 millones de dólares detectó la PDI, movimientos ilícitos que eran coordinados desde una cárcel en Colombia. Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, señor. Apenas abrieron las puertas, comenzaron a llegar los primeros clientes, entre ellos detectives y el fiscal, quienes no buscaban hacer un depósito o abrir una cuenta corriente. Desde esta sucursal, según los investigadores, el Tren de Aragua desvió una verdadera fortuna ilícita. Una suma cercana a los 75 mil millones de pesos, lo que traducido a la moneda americana, alrededor de 85 millones de dólares. Le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. La indagatoria no es contra esta sucursal ni contra el banco. Quien aparece en la mira de los policías es José Carlos Pérez Asensio, un ejecutivo venezolano de 33 años, quien según su perfil de redes sociales trabaja desde 2019 en Banco Santander. Incluso se adjudicó un reconocimiento por su compromiso. Cuya función era aperturar cuentas en un inicio y posteriormente facilitar los medios para ingresar estas ganancias ilícitas a la banca formal. ¡Ayúdame! ¿Qué le van a hacer? ¡No estoy haciendo nada malo! La investigación comenzó aquí. En esta parcela de Lampa se registró un quíntuple homicidio en julio de 2024. Durante varias horas se desarrolló una fiesta electrónica privada que terminó en masacre. Las pistas ayudaron a saber qué había detrás. Que permitieron ir articulando elementos, estableciendo roles, funciones, estratificación de la estructura. Hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común a distintos países de la región. Y a casi 2 años se realizó la Operación Tokio, que terminó con 19 detenidos. La célula del Tren de Aragua se dedicaba principalmente a la extorsión, además de la explotación sexual. Entre las víctimas hay locatarios del barrio Bellavista. La agrupación simulaba trabajar como productoras de eventos para así limpiar el dinero ilícito. Había una técnica de infiltrar locales con gente que se ofrecían para contratar y que en realidad no querían trabajar en el local, sino que eran observadores de la dinámica comercial y administrativa de los locales. Y por lo tanto, en todo ello había que tener mucho más cuidado al momento de contratar gente. ¡Luces! Él es Carlos Gómez Moreno, más conocido como Bobby. Era el líder del Tren de Aragua en Chile, pero está detenido desde 2024 en Colombia. Sin embargo, eso no ha sido problema para seguir al mando de la agrupación criminal. Se investiga si recibió el multimillonario patrimonio que generó la banda. Él orquestaba y dirigía también desde ese país todos los movimientos y todas estas operaciones que hemos descrito anteriormente. Es parte de la investigación cómo llegaron, cuántos dineros llegaron y eso lo va a entregar todo el análisis posterior que podamos hacer. Por lo tanto, surge la duda. ¿Este ejecutivo bancario tiene vínculos con la cúpula del Tren de Aragua? El trabajador tiene acceso a datos sensibles de cada cliente. Desde la empresa señalaron mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente. ¿Qué les preocupa puntualmente? Que ese tipo de gente esté trabajando en un banco. Pues los fondos que tiene uno, pues, hijo, los ahorritos que tienen. Toda la información de los clientes tienen ellos. Así que es complicado el tema. Hasta el domingo se amplió la detención de los 19 detenidos, quienes se enfrentarán a la justicia por la multimillonaria operación de lavado de activos, donde José Carlos Pérez Asensio cumplió un rol clave. En otra noticia, ¿qué dice la ciudadanía por la posibilidad de perder beneficios sociales debido a una incivilidad o un acto de vandalismo? El debate está instalado, al igual que en el Congreso, donde sectores de oposición no descartan recurrir a otras instancias por la supuesta inconstitucionalidad de ese proyecto. Totalmente de acuerdo. No lo encuentro muy bueno. Sí, yo encuentro que está bien. Yo encuentro que es mucho esa medida. Un acierto para algunos, medida exagerada para otros. Reacciones por el polémico registro que anunció el gobierno, proyecto que será ingresado al Congreso esta semana.
El llamado Registro Único de Vándalos e Incivilidades es una iniciativa que, de aprobarse, le quitará beneficios sociales a quienes cometan delitos tan diversos como la quema del transporte público o los que atenten contra la autoridad. Sin embargo, la iniciativa ha generado división porque también busca sancionar a las personas que incurren en una incivilidad, normas que hoy o no son castigadas o cuentan con sanciones menores como una multa. Rayados como estos, consumo de alcohol o drogas en la vía pública, destrucción o deterioro de infraestructura, como por ejemplo semáforos o señaléticas, son solo algunas de las faltas que el gobierno busca incorporar en este registro único de vándalos e incivilidades. Horrible lo que hacen los que pintan las calles. ¿Y ellos deberían perder beneficios sociales por hacer eso? Sí. Claro que sí. Tomar en una vía pública, que entiendo que no es lo más adecuado, pero a veces no hay lugar donde compartir. Por eso yo encuentro que es mucho, de que por una falta tan pequeña se pierda la gratuidad. El que raya todo eso, en los bancos para mí afea la ciudad. Es que en el fondo perder beneficios de acuerdo a lo que hagan. Una división debido al amplio abanico de delitos y faltas, porque los beneficios los perdería desde el autor de un rayado hasta un condenado por quemar una iglesia. El gobierno por esto explicó que todo será proporcional a la acción, destacando que sí habrá una distinción. Primero, si es una falta, una incivilidad, ¿cierto? Y tú tienes una sanción de un tribunal, puede estar 1 año en el registro. Ya. Si reincides y tienes una segunda falta, 3 años. Y una tercera hasta 5 años. Junto a la posible pérdida de la gratuidad de la PGU o el subsidio de arriendo, podría determinarse además la imposibilidad de sacar licencia de conducir o pasaporte, eventuales sanciones que ya generan debate y más en la oposición, que calificó la iniciativa como clasista. Pero ¿se le puede aplicar este tipo de sanciones, por ejemplo, a aquellos hijos de millonarios que rompieron un grifo en Vitacura? ¿Se les puede sancionar con la gratuidad a aquellas personas de altos recursos? Claramente no. De clasista no le veo nada, porque yo conozco gente que raya muralla de todo tipo, incluso de los mejores colegios de Santiago. Vamos a presentar desde ya una reserva de constitucionalidad al respecto, porque da cuenta de cuán perdido está el gobierno en lo que se refiere a seguridad pública. Es muy importante que este proyecto de ley se discute en su mérito sin prejuicios. En el mundo académico también surgen reparos por los efectos que podría provocar un proyecto de este tipo. No va a poder estudiar en la universidad porque pierde la gratuidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la señal que le estamos dando o hacia dónde lo estamos empujando? Entonces, también creo que corre el riesgo de ser en esta dimensión también una propuesta que sea un disparo en el pie. Si queremos sacar a esos jóvenes del circuito, que no sean reclutados por las organizaciones criminales, que es donde debería estar nuestro foco, ¿cierto? Tenemos que tener intervenciones mucho más sofisticadas. Nosotros creemos que acá lo importante es dar una señal, como lo ha dicho el ministro del Interior y el presidente de la República, de sancionar aquellas conductas que atentan contra la bien común. Ese es el objetivo del proyecto. El mundo de la reinserción, el mundo educativo, el acceso a la educación van a un carril distinto. No se toca ni se topa con esto. Debate político, social y jurídico que recién comienza. Proyecto que prontamente será discutido. Uno de los anuncios que más polémica generó tras la cuenta pública del presidente Kast. En solo 14 días la reformulación del Ministerio de Seguridad fue total. Esto luego de que el ministro Martín Arrau le solicitara la renuncia a sus 2 subsecretarios, Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana. En el mundo político, solo la salida del primero provocó cuestionamientos. Entonces, ¿cómo se está realizando? Al parecer lo que esperaban los diputados era que se les entregara un librito anillado, digamos, con el plan. La frasecita esta del cuaderno anillado daba cuenta de que efectivamente eso no estaba funcionando bien. Un gran ministro de la República va a ser, y estoy seguro, va a ser un gran ministro de Seguridad. Sorprenden los dos en realidad, pero yo lo entiendo como un golpe de timón del ministro Arrau. Golpe de timón que, aunque esperado, provocó sorpresa por su magnitud. Drástica decisión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien a solo 14 días de asumir, refundó la criticada cartera que por poco más de 2 meses lideró Trinidad Steiner. Esto luego que se confirmara la remoción del ahora ex subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, y la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Determinación confirmada a primera hora de este martes. Es normal que cuando hay cambios en los ministerios hagan cambios en los focos y efectivamente en formas de gestión,
Estamos en los procesos de readecuación y, como siempre yo he dicho, estamos todos, incluido de quien le habla, en constantes evaluaciones. A las 8 de la mañana, Arrau citó a su oficina a los entonces subsecretarios y les comunicó que debían dejar sus cargos, decisión que estaba respaldada por el presidente Kast. El ministro así definió que trabajará con gente de su exclusiva confianza y lo hizo marcando un hito, reformulando completamente la cartera a un día de la cuenta pública y a solo casi 3 meses de iniciado el gobierno. Evidentemente que el ministro necesita un equipo afín, un equipo según las necesidades que el ministro Arrau cree que son las mejores, y evidentemente habían 2 profesionales ahí, pero quizás no calzaban. La subsecretaria Quintana, quien tuvo reiterados errores comunicacionales, y Joanet, quien más bien se dedicó a hacer saludos protocolares y mostró muy poca gestión. La verdad es que más bien aplaudimos ese golpe de timón. Los traspiés comunicacionales de la ex subsecretaria Quintana la convirtieron en candidata a salir cuando Arrau asumió la cartera. No solo se enfrentó a los parlamentarios que cuestionaban la supuesta inexistencia de un plan de seguridad. Al parecer lo que esperaban los diputados era que se les entregara un librito anillado, digamos, con el plan. También causó polémica una entrevista 24 horas donde aseguró que era la ciudadanía la que debía tomar medidas a la hora de enfrentar delitos violentos. Si usted me pregunta, ¿qué más medidas? Medidas de resguardo personal. Yo no le puedo decir cuáles son las medidas que tiene que tomar. Yo no le puedo decir a cada persona qué es lo que tiene que hacer con su vida. Andrés Joanet también sumó cuestionamientos incluso desde el oficialismo cuando a mediados de abril ni él ni la entonces ministra Steinert se presentaron a la comisión que discutía la reforma carabinera. Me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado la gente del Ministerio de Seguridad. Por esos días, las críticas apuntaron a las desprolijidades y descoordinaciones que evidenciaba una de las carteras más relevantes de esta administración. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. Sin embargo, Renovación Nacional y Demócratas cuestionaron desde el oficialismo la decisión de remover a Joanet, recordándole a Kast que el extinto partido del ex subsecretario ayudó a su elección presidencial ampliando su base de apoyo. Su salida también fue cuestionada por miembros de la oposición. Y me parece que Andrés Joanet, además de tener la experticia en seguridad, representa ese mundo dentro del gobierno Unidad. Por eso yo he dicho que lamento la decisión. Y espero que ojalá el presidente Kast se dé cuenta que lo que está en juego es mucho más profundo. Este cambio creo yo que es injusto. Pues yo puedo tener muchas diferencias con Joanet, pero ya se estaba empoderando en el cargo y lo sacan, desde mi punto de vista, por una razón muy sencilla. No podía este gobierno, el presidente Kast, seguir sacando solo a mujeres. Tras su salida del cargo, Joanet sostuvo una reunión con el presidente Kast en donde se definió que seguirá colaborando probablemente en el segundo piso de La Moneda. Ahí va. ¡Subsecretario! Durante la tarde, a través de un comunicado, se informó que el actual jefe de gabinete del viceministro Alvarado, Gonzalo Guerrero, asumirá la subsecretaría de Seguridad y la asesora del mismo secretario de Estado, Pilar Giannini, lo hará en la subsecretaría de Prevención del Delito. Bueno, tras la salida de los subsecretarios comenzó el despliegue del ministro de Seguridad en el Congreso. Allí, frente a los senadores y senadoras, Martín Arrau fijó la hoja de ruta en el tema que más preocupa a la ciudadanía. El tema de la seguridad pública no es un asunto más, sino que es el asunto. Con ese enunciado, el nuevo hombre fuerte de la seguridad inició su despliegue en el Congreso, remarcando el mensaje que se tomó la primera cuenta pública del presidente Kast. El mayor clamor de la ciudadanía hoy día es la seguridad. El gobierno así busca reimpulsar la agenda prometida en campaña, tarea liderada por el ministro Martín Arrau, quien este martes enfrentó su primer test en el Congreso, el lugar en donde siempre reprobó su antecesora. Fue en el Senado en donde Arrau presentó la hoja de ruta legislativa y operativa para combatir la crisis de seguridad. Y los gestos no faltaron para ratificar la urgencia en esta nueva etapa en la cartera. Arrau llegó al Congreso flanqueado por 4 ministros, quienes lo acompañaron en los 40 minutos de exposición. 65 tareas inmediatas y 7 focos de gestión, entre ellos el control de calles y barrios emblemáticos, el fin al reclutamiento y protección de víctimas, protección de las fronteras, el control de cárceles y el combate al crimen organizado. Hoy día tenemos un Estado que está desordenado, un Estado que está descoordinado, un Estado que le falta voluntad, porque Chile tiene las capacidades, los medios y la inteligencia para hacer esto, pero nos falta rigor,
orden y dispersión. De eso se trata este plan. El gobierno, además, impulsará 26 proyectos de ley. A los anunciados en la cuenta pública se suman el que permite realizar juicios orales sin la presencia de los imputados, la ley Tolerancia Cero contra el crimen organizado y la iniciativa que pena la pertenencia a grupos criminales. Hoy día queremos penalizar con cárcel el mero hecho de pertenecer a una organización criminal, tal como lo hizo Italia en su momento o como lo hizo El Salvador. Hay varios proyectos de ley, por lo que escuché, los parlamentarios estaban agradecidos de la exposición, querían continuar escuchando más detalles. La exposición fue muy simple, bastante básica, de datos que ya conocemos. Simplemente relató medidas, pero que son todas aún inconexas. Pese a algunas críticas, los parlamentarios valoraron la capacidad política del nuevo ministro, recordando la polémica exposición de Trinidad Steiner en la sesión especial en la Cámara de Diputados. Acepté esta responsabilidad, que supongo no me la encomendaron en base a mi elocuencia. Aunemos las voluntades en torno a estos temas tan estratégicos. Si bien es cierto, es un ministro nuevo, está claro que entiende bastante más que la ministra Steiner, que nunca se despegó de su rol de fiscal. ¿Considera mucho más fuerte la figura de Arrau en comparación a Steiner? Sin lugar a dudas. Arrau tiene una experiencia previa en relación al tema político y se ha desarrollado en este tema. Un estreno que este miércoles tendrá una segunda parte cuando Martín Arrau retorne al Congreso, en donde primero responderá a las preguntas de los senadores para luego exponer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Aún no hay rastro del grafitero que ingresó ilegalmente hasta la losa del aeropuerto de Santiago a rayar la turbina de un avión comercial. Hoy son un par de dibujos con pintura, pero más adelante podrían dañar un motor o un tren de aterrizaje, advierten los expertos y también los trabajadores. Verónica Moscoso nos cuenta más. Su identidad es un misterio, aparece con el rostro cubierto, pero en esta publicación de la red social Instagram, Centé, como dice llamarse, quiso dejar huella de su hazaña: pintar un avión en plena losa del aeropuerto. Estas imágenes no fueron encontradas por la policía ni filtradas por testigos. Fueron publicadas por el propio protagonista, quien se jactó de esta grave transgresión. Una especie de trofeo donde se exhibe ingresando de manera ilegal a una zona restringida de difícil acceso donde ningún particular que no trabaje ahí puede entrar. Logré el sueño que todos decían es imposible: rayar un avión del aeropuerto de Santiago de Chile. Si no es ilegal, no es graffiti. Y no era la primera vez que hacía algo así. Al revisar su cuenta aparecen decenas de publicaciones similares, rayando distintos carros del metro, solo, acompañado, con máscara, encapuchado, recorriendo talleres. Una acción que afecta directamente a los pasajeros del tren subterráneo, porque los vagones vandalizados deben salir de circulación. Su historial también guarda este temerario video en la vía férrea, acostado con los pies debajo de un tren. Sea lo que sea en la vida, si nadie ha podido, sé el primero en hacerlo, aunque no te crea nadie. Acciones y tiempo valen más que 1000 palabras. O sea, ¿de qué seguridad estamos hablando? Si una persona tranquilamente llega, entra, camina como su perro por su casa, raya, saca foto y de ahí devuelve. Entonces, poca seguridad aquí en el aeropuerto, deberían poner un poquito más ojo en ese sentido. Imágenes que no buscan pasar desapercibidas, sino todo lo contrario. Todo indica que busca acumular visualizaciones y reconocimiento. Hoy todos hablan de él, la policía busca pistas para dar con su paradero y los pasajeros cuestionan la seguridad del aeropuerto, uno de los lugares que tiene mayor control en nuestro país. Sí, me dio susto cuando escuché la noticia en la mañana. La verdad que uno piensa que acá en el aeropuerto deberían haber más medidas, ¿no es cierto? Más control. Igual es como peligroso. Falta seguridad, pues si entró a la losa hizo lo que hizo, falta seguridad acá en el aeropuerto, digamos. Peligroso, estamos todos vulnerables, o sea, nadie se salva hoy día. Siento que falta más seguridad en el aeropuerto, tal vez deben tomar otras medidas. Existe tanta tecnología hoy día que nos puede ayudar a defendernos de todo tipo de gente. Si una persona logró ingresar a la losa del aeropuerto, rayar un avión, fotografiarse, grabar videos y salir sin ser detectada, la pregunta que surge es: ¿estamos frente a un hecho vandálico o a una vulneración de seguridad que pudo tener consecuencias más graves? Sin duda que esto es un hecho gravísimo. Ahora fue solo un graffiti, pero mañana pueden dañar el motor o un tren de aterrizaje. Imagínense ustedes.
La seguridad tiene que mejorar en el aeropuerto y además se deben endurecer las penas para este tipo de delitos. Los trabajadores también están preocupados. Dirigentes de la DGAC pidieron la instalación de sensores de movimiento para evitar este tipo de vulneraciones. El delincuente tiene a su favor o como ventaja el elemento sorpresa. Ellos a nosotros nos ven, pero nosotros a ellos no. Aprovechó esas vulnerabilidades. ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado si se hubiese contado con sensores de movimiento o con otros vehículos para poder patrullar de mejor manera o con mayor frecuencia en las áreas? A lo mejor la historia hubiese sido distinta. Queremos realizar nuestra tarea, pero contar con los medios, y creemos que la Policía Aeronáutica podría ser un buen medio para lograr eso. Hasta ahora se desconoce la identidad real del CENTE, pero la PDI se encuentra trabajando para dar con su paradero. Y este martes comenzó a regir la ley que busca endurecer las sanciones para los evasores del transporte público. La normativa cuenta con un reforzamiento en la fiscalización y medidas que van desde el pago de una tarifa recargada hasta un registro de pasajeros infractores. David Maldonado tiene más detalles. Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ya es ley esta normativa que viene a potenciar, a mejorar la ley que ya se encuentra vigente respecto a las sanciones y las mejoras en la fiscalización del transporte público, principalmente a los evasores, a los que no pagan su pasaje. Esta medida lo que busca hacer es entregar más herramientas a carabineros, a los inspectores fiscales y también a los inspectores municipales de cara a que se encuentren, por ejemplo, con un infractor. Lo que significa entregarle, por ejemplo, una tarifa recargada, es decir, de todas maneras va a tener que pagar su pasaje y de negarse puede ser retirado del transporte público y sus antecedentes van a ser entregados a la Subsecretaría de Transporte. Además, implementa un registro de pasajeros infractores donde van a estar los datos de todas aquellas personas que subieron al transporte público sin pagar su pasaje. Conversamos con la gente en la calle. ¿Cómo ve esta medida? Los invito a escuchar. La medida es bastante justa porque las evasiones sí están altísimas. O sea, anda mucha gente prácticamente evadiendo el pasaje y eso se ve a diario harto. Yo que soy pensionado, yo pago mi pasaje, pero yo he visto cabros jóvenes que no pagan el pasaje, se van a sentar atrás. Eso debería ser una cultura, aprender a pagar los pasajes y no esperar a que te estén multando, quitando derechos como cuando quieras ir al estadio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si alguien queda dentro de este registro de pasajeros infractores? Por ejemplo, dentro de las sanciones, no va a poder ingresar a espectáculos deportivos de fútbol, se le va a negar la entrada y también la venta de los tickets. Y junto a eso, el registro civil dijo que iba a obstaculizar el proceso para la entrega de pasaportes. Junto a eso también se suma un mayor apoyo a carabineros, más fiscalizaciones en la calle y control, por supuesto, en el transporte público. Conversamos con el ministro a cargo de esta cartera, los invito a escuchar. Permite dar un poco más herramientas para controlar de forma más efectiva la evasión, generando nuevas oportunidades, por ejemplo, para pagar una tarifa recargada a quienes evaden y también generar algunas sanciones adicionales. Y esta información después centralizadamente se gestiona para aplicar las sanciones que establece la nueva ley. Bueno, es importante destacar también que para aquellos que tengan algún tipo de beneficio, por ejemplo en el metro, en la red de ferrocarriles F, y hagan un uso malicioso, la nueva ley también implementa que este beneficio podría ser eventualmente retirado. A tener mucho cuidado, a pagar el pasaje y estar muy atento porque se vienen controles y fiscalizaciones mucho más rigurosas a partir de esta jornada. Gracias, David. Buenas noches. Y en otras noticias de la jornada, la justicia paralizó momentáneamente la tramitación de la ampliación en la cárcel Santiago 1. La resolución responde a lo solicitado por la Municipalidad de Santiago, ya que, según su alcalde, Mario Desbordes, la obra sería una nueva cárcel en una extensión, por lo que no transará en negociaciones. No me voy a allanar jamás.
Así cerró la puerta a posibles negociaciones el alcalde de Santiago por la eventual ampliación de la cárcel Santiago 1. Existe ya un plan maestro en materia de estructura carcelaria y entonces lo que hemos realizado y lo que está en ejecución desde hace años atrás es precisamente la ampliación de esa cárcel, como en otros lugares también a lo largo de Chile. Proyecto iniciado durante el gobierno del expresidente Boric y que se le dio continuidad durante la actual administración. Sin embargo, su tramitación hoy se encuentra paralizada luego que la Municipalidad de Santiago llegara hasta la justicia para impedir la construcción de lo que ellos consideran una nueva cárcel. Se está construyendo la nueva cárcel, o lo que el Ministerio señala que es una ampliación, en un terreno que incluso tiene un rol distinto en el Servicio de Impuestos Internos. Es completamente ilegal, a nuestro juicio, lo que aquí se está haciendo. Sin embargo, el Ejecutivo ha insistido en que es necesaria la ampliación del recinto penal por haber una sobrepoblación de internos. Santiago es uno de los que tiene mayor hacinamiento. Por lo tanto, en miras a lo que es el bien común, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Durante los últimos 4 o 5 años, la población penal en Chile ha aumentado del orden del 40%. Esto contra el estancamiento de las plantas del personal de Gendarmería. 600 nuevas plazas, 28.000 metros cuadrados, 3 módulos de alta seguridad y 1 de máxima seguridad son parte de las mejoras que busca el proyecto de ampliación, pero el rechazo es transversal. Recordemos que ya el 20% de las personas privadas de libertad en nuestro país se encuentran en la comuna de Santiago y por tanto es urgente tratar el entorno de la cárcel antes de traer a los mayores criminales, además, justo al centro de la ciudad con todas las redes que aquello implica. Una ampliación que se encuentra en el marco del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, estrategia que busca alcanzar 20.000 nuevas plazas a nivel nacional hasta el año 2030. Nosotros tenemos un plan de estructura carcelaria que aborda ciertos proyectos. Esos proyectos tienen un costo de 40 millones de unidades de fomento y nos permiten aumentar en 11.000 plazas carcelarias las que ya se encontraban previstas en planes maestros de estructura carcelaria anteriores. Proyectos como el Arenal en Copiapó, con 2.500 nuevos cupos, y otro en Atacama, aún en proceso de licitación, serían fundamentales para concretar las metas establecidas. Por el lugar, por el sector, encuentro que muy bien el lugar donde está ubicado el tema de la cárcel, porque si considerando lo que está en Copiapó, ¿cierto? Es muy chico el espacio, estacionamiento, todo el tema. Y aparte que con la construcción de la cárcel va a traer más empleo. Yo soy nacida y criada acá, pero estuve viviendo en Colina 33 años. Y yo pasé por una experiencia muy fea porque yo vivía cerca de la cárcel, yo vivía en La O'Higgins. Yo al menos yo estoy contra de la cárcel que van a hacer acá. Una postura con la que coinciden los vecinos de Santiago. Cuando se construyó Santiago 1 se prometieron muchas mitigaciones que en el fondo nunca se cumplieron y que mitiga el tener una cárcel aquí cruzando la calle donde te enfrentas con los vecinos y con barrios patrimoniales como este sector. Hago un llamado al gobierno, a mi gobierno, a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar que existe y saben que existe. Pero desde la Subsecretaría de Justicia aseguraron que apelarán a la decisión del 17º Juzgado Civil de Santiago por tratarse de una urgencia. Vamos a agotar desde este ministerio todas las instancias judiciales para lograr convencer que se trata de la ampliación de un penal y no de la creación de un penal y con ello poder dar satisfacción a una urgencia social como es la de la sobrepoblación en las cárceles de nuestro país. ¿Existe voluntad por parte del municipio a llegar a algún acuerdo, por ejemplo, la reducción de las plazas de esta ampliación, no. Que haya alguna posibilidad de negociación? Ni siquiera se explaye. No me voy a allanar a una cárcel acá ni para 5 personas. Ahora será entonces la Corte de Apelaciones de Santiago el ente que defina si se podrá avanzar en la construcción de las 600 nuevas plazas que se pretenden abrir en Santiago 1. Tu bolsillo. Hablamos de economía en 24 Horas Central y de algo que usted seguramente conoce, el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Una nueva normativa que comenzó a regir este mes de junio que multiplica por 5 ese pago mínimo. Y se lo explico. Pasamos a revisar la primera gráfica. Este pago mínimo lo que busca es que las personas no caigan en mora. ¿Cuánto es hoy?
Depende de cada banco cuánto es lo que cobra, pero en promedio este pago mínimo es de 1% del monto utilizado de la tarjeta. Vamos con la siguiente estación. ¿Qué es lo que pasa con este pago mínimo? Y por eso se cambia la normativa. Al final se pagan más intereses y se prolonga el plazo de la deuda. Aquí hay un problema de sobreendeudamiento. Hoy cada institución define su pago mínimo. Y vamos con la siguiente gráfica para entender esta nueva normativa. Este pago mínimo pasa del 1 en promedio a una tasa fija, entre comillas, de un 5% del total utilizado. Se lo llevo a números, se lo explicamos en sencillo y lo vemos en la siguiente estación. Por ejemplo, una persona que tiene una tarjeta con un cupo de 1 millón de pesos, utilizó 500.000 pesos. Hasta hoy día tenía un pago mínimo de 5.000 pesos. Con esta nueva normativa, ese pago mínimo se multiplica por 5 y llega a 25.000 pesos. Y la última gráfica tiene datos bien importantes. A ver, comienza a regir en este mes de junio. La puesta en marcha es paulatina, en 2 años. No se sube todo de una vez, es cada 6 meses y evita, lo más importante, el sobreendeudamiento de las personas. En la economía, en 24 horas central. El gobierno pedirá permiso para endeudarse por 6.200 millones de dólares. Una solicitud que, a juicio del ministro Quirós, se vincula a la menor caja fiscal que recibió al llegar al gobierno. El proyecto se discutirá con suma urgencia y provocó el rechazo de la oposición y del Partido Nacional Libertario. Esa fue la firma con la que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el presidente José Antonio Kast confirmaron lo que era un secreto a voces. Firmamos un proyecto de ley que propone aumentar la autorización de endeudamiento contemplada en la Ley de Presupuestos de 2026. Es que tras la cuenta pública por la noche en Cerro Castillo, el gobierno oficializó que pedirá al Congreso permiso para endeudarse por 6.200 millones de dólares. Un anuncio que 24 horas después el ministro Quirós salió a explicar. La decisión sencillamente es bastante simple, en el sentido de que es bien aritmética, sobreestimación de ingresos, subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que excede el 1,5, que es con el que se hizo la ley de presupuesto el año pasado. En simple, al igual que en una familia, en el último presupuesto nacional se sobreestimaron los ingresos y se subestimaron los gastos. Hay menos plata en la caja. De hecho, 3.800 millones de dólares responden al mayor déficit fiscal, 900 millones a intereses por el tipo de cambio y, ojo, 1.500 millones de dólares a deudas que mantiene el Estado con proveedores. Habían deudas con proveedores que la administración anterior no canceló en su momento y que las traspasó para este año. Y por lo tanto, esas deudas que en general son pymes, el gobierno se tenía que hacer cargo de aquello. Este exdirector de presupuestos pone la luz de alerta. Chile, el próximo año, alcanzará el límite prudente de deuda de 45% del PIB, tras esta solicitud, que ingresará este miércoles con suma urgencia al Congreso. Esta situación es nunca vista antes. Que un presidente de la República en plena cuenta pública no le advierta al Congreso de la nueva deuda. Lo más importante es tener ese diagnóstico y asumir la responsabilidad que le corresponde a este gobierno de ordenar la casa. El ministro Quirós le falta vergüenza para poder admitir ahora que es necesario un endeudamiento, pero cuando la gente lo necesitaba, ahí no había endeudamiento posible. No creemos, eso sí, que los que tengan que pagar por la fiestoca del Frente Amplio y del Partido Comunista mientras estuvieron en el gobierno tenga que ser la ciudadanía a través de la toma de deuda. Un debate que ya suena áspero con cuestionamientos en la oposición y también en el Partido Nacional Libertario. Otras voces también plantean que esta nueva realidad fiscal obliga a pensar en cambios a la mega reforma que por estos días se discute en el Senado. El punto de partida que tenemos hoy día es mucho más frágil que conocíamos hace 2 semanas atrás. Y por lo tanto, creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por incorporar más medidas pro crecimiento y al mismo tiempo moderar algunas de las medidas para que la deuda, ¿no es cierto?, se pueda estabilizar en un plazo razonable.
Una realidad económica más compleja que hace exactamente una semana el ministro Quirós ya había sincerado en el informe de las finanzas públicas, realismo que lleva al gobierno a pedir permiso para endeudarse, esta vez por 6.200 millones de dólares. El Servicio de Migraciones ya trabaja en el formulario que deberán llenar quienes quieran postular al plan retorno anunciado ayer por el presidente José Antonio Kast para abandonar voluntariamente el país. ¿Cómo será su implementación y cuáles son los plazos? Mire. Expulsar a cientos de miles de migrantes fue una de las promesas que marcó su campaña, una que más tarde el propio presidente terminó definiendo como metáfora. Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Pero la meta se mantiene y este lunes en la cuenta pública hubo anuncios. Un plan de retorno. Una iniciativa que busca incentivar la salida voluntaria de migrantes que permanecen en Chile de manera irregular. El trámite será gratuito y será completo por internet. Ya se está trabajando en el formulario. Tenemos que esperar que la Contraloría lo dice, por lo tanto van a pasar algunos días, pero una vez que nosotros tengamos todos los documentos en regla, vamos a anunciarlo y luego de esa fecha van a haber 6 meses para postular. Una vez que nosotros entreguemos el permiso para la salida voluntaria, la persona va a tener un mes para salir. Si no sale en ese mes, se le va a retroceder, ¿cierto?, el beneficio y finalmente van a quedar, como les digo, expuestos a la expulsión, que es lo que hoy día la ley establece. A poco más de 24 horas del anuncio, las dudas surgieron. Ya mucha gente que le han dicho lo mismo, lo han hecho y realmente cuando sale lo que le dan es una resolución de prohibición de entrar al país por 5 años. Entonces yo no sé hasta dónde será efectivo eso. En las cosechas ya donde va a ser crítica más si hay poco extranjero. Quienes se inscriban y abandonen el país en los plazos establecidos no sufrirán las sanciones asociadas a su permanencia irregular en el país. Incluso podrán volver a ingresar dejándolo por escrito en el mismo formulario de salida. Eso sí, habrá requisitos. Se le van a solicitar algunos documentos, como por ejemplo el contrato de trabajo. ¿Y si no tiene contrato? Es algo que demuestre que está trabajando en Chile, ¿cierto?, por más de un año. Y se priorizará a ciertos grupos. Personas que tengan arraigo familiar, que tengan familia en Chile o que tengan un emprendimiento, en el fondo, personas que están colaborando en Chile y trabajando para que el país surja. Pero esta iniciativa podría enfrentar varios obstáculos. Lo complejo es cómo Chile se coordina con los otros países para gente que no cuenta con sus documentos, no tiene los medios para acreditar su identidad, pero no es porque no quieran, sino porque atravesaron rutas migratorias en las cuales para poder llegar a Chile caminaron durante meses, fueron capturados por mafias, gente que fue asaltada. En ese sentido, la administración debe hacerse cargo de esa realidad que es diversa. Desde el Servicio Nacional de Migraciones aseguraron que se aceptará que venezolanos reingresen con pasaporte vencido. El único documento que sí deben tener es el de antecedentes, que pueden obtener por internet. Si es que no alcanzamos a restablecer relaciones consulares, que ese es un trabajo que estamos haciendo aparte, vamos a establecer un procedimiento especialmente para los venezolanos, considerando que ellos tienen mucha dificultad para poder renovar sus documentos. Pero más elementos podrían dificultar su ejecución, entre ellos la relación con los países vecinos. Hoy, por ejemplo, Perú mantiene restricciones para el ingreso de personas con documentación vencida, mientras en el caso de migrantes venezolanos surge otra interrogante. ¿Cuántos estarán efectivamente dispuestos a regresar a un país del que salieron, en muchos casos, por razones económicas, políticas o de seguridad? Por otro lado, respecto a las salidas de las personas, ¿cómo las personas van a dejar el país? ¿Van a comprar ellos tickets de avión? ¿Van a ellos gestionar los recursos para trasladarse vía terrestre? No, nosotros no tenemos hoy día contemplado financiar la salida, justamente por eso vamos a dar un plazo de 6 meses para postular. Para que la gente tenga la capacidad de poder ahorrar, ¿cierto?, y poder salir voluntariamente con sus propios recursos. Se incorporarán nuevos programas y tecnología, dicen desde el Servicio de Migraciones, para que pronto comience la puesta en marcha del Plan Retorno para la salida de 250.000 extranjeros empadronados. En los próximos días podría estar listo el reglamento con los detalles para que en julio comiencen las postulaciones.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó sobreseer de forma definitiva al gobernador Claudio Orrego en el caso Procultura. Esta determinación se da luego de que el tribunal acogiera la inocencia planteada por la defensa, debido a que la Fiscalía no logró acreditar el delito de fraude al fisco. El caso se originó tras el descubrimiento de transferencias por 1.686 millones de pesos desde el gobierno regional a esta fundación, fondos que serían utilizados para el programa de prevención contra el suicidio llamado Quédate. Según el Ministerio Público, este convenio se habría facilitado por un supuesto vínculo entre el gobernador y Alberto Larraín, fundador de esta organización. Luego de la investigación, la justicia decidió condenar al Ministerio Público y al fiscal a cargo Juan Castro Vecchios a pagar las costas. Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día 1. Nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del gobierno de Santiago y también el de este gobernador. La académica e ingeniera comercial Alejandra Misala fue electa como rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. Misala se impuso con el 60,9% de los votos en el proceso de segunda vuelta, superando a su contendor, el profesor Francisco Martínez, quien alcanzó el 39% de las preferencias. La autoridad electa es titulada de la Facultad de Economía y Negocios de la propia Casa de Estudios y doctora en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Durante sus 37 años de trayectoria académica se ha centrado en la investigación sobre economía de la educación y brechas de género, ejerciendo además el cargo de prorectora entre los años 2022 y 2026. Con este resultado, Misala sucederá en la rectoría a Rosa Devés, quien culmina su periodo tras haberse convertido en el año 2022 en la primera mujer en dirigir la Universidad de Chile en sus más de 180 años de historia, y además ahora, por supuesto, Alejandra Misala será la primera rectora que recibe el cargo de manos de otra mujer. Felicitaciones para ella y para toda la Casa de Estudios Superiores, por supuesto. 24 horas. Reportajes. Una estafa por 1.000 millones de pesos denuncian un grupo de afectados contra lo que califican como un clan familiar en Calama. Se trata de un grupo de mujeres que ya pasaron por la cárcel. Bueno, aseguran que la forma de operar se ha ido perfeccionando con el tiempo, lo que les ha permitido apropiarse de los ahorros y venta de propiedades de los denunciantes. Casi 20 años después se enfrentan nuevamente a la justicia. Tomás Guíñez con 24 horas reportajes. Contratan los servicios de una madre y sus 2 hijas. Pedí crédito consumo. Yo no quería en realidad, pero yo dije, bueno, ya, si la corredora sabe mejor que yo en esta parte. En ese momento transferí 40 millones. Después, con el tiempo, ellos empezaron a mencionarme de que tenía que pagar unos impuestos por este beneficio. Denuncian una estafa por más de 1.000 millones de pesos. Empecé a sospechar porque siempre era una historia nueva. No que todavía no pagan, no que tuvimos este problema, no que tenían problema con su familia. Siempre era algo. O sea, yo en este momento estoy sobreendeudada con una letra de pago que supera el 50% de mi sueldo. Lo único que quería era comprarme una vivienda y ya jubilarme tranquila. Envuelven al cliente en estas puestas en escena que posteriormente terminan, como decía, en defraudaciones y estafas en distintas formas. Podemos hablar concretamente de un clan familiar. Claro, esencialmente esto es un clan familiar. La confianza es la palabra que más repiten y a la vez el principio de los problemas. Se presentarán como personas súper serias, responsables. De hecho, todos los documentos que ellos te hacían firmar eran a través de notaría, la cual a uno le inspiraba mucha confianza. Yo llego a mi banco y la ejecutiva me dice, mira, yo tengo una corredora de propiedades que ella es conocida en todos los bancos, entonces yo era obvio que iba a confiar porque es mi ejecutiva. Todos son de Calama, todos necesitan distintos servicios y todos contactan a las mismas personas. Y fue así como yo llegué a esta persona, Yusra Soto Cruz. Entonces ella me dijo que era de una empresa
con abogado, broker, que tienen una oficina que trabaja mucha gente administrativa, corredora. O sea, por medio de la empresa de mi esposo se le acerca a Rosalía y le comenta que ella es corredora de propiedad y que ella nos puso en contacto con Jessica, que es su mamá, que también actúa como corredora de propiedad. En ese momento nos comentó que tenía una hermana que se llamaba Úrsula. Rosalía, Jessica y Úrsula son nombres que se empiezan a repetir en los relatos. Alejandra las busca para comprar una casa. Dice que el negocio sale tan bien que las contacta nuevamente. De ahí con mi ex marido decidimos vender una propiedad que los dos éramos propietarios. Le comento a Úrsula. Ella me indica que la broker se va a encargar de esta venta, de cobrar el dinero y de ahí nos iba a pasar el dinero a nosotros. Sus ex clientes cuentan que este grupo no solo se limita a la compra y venta de propiedades, además ofertan invertir en las ganancias. Se manejaba muy bien también de lo que era en fondos mutuos. Pulido asegura que Úrsula vende su casa, pero lejos del precio que esperaba, más aún después de los 13 millones que cobró de comisión. Bueno, nosotros teníamos estimado 120 millones de pesos, porque es lo que nos salía en la parcela acá en la ciudad de Arica. Los 90 millones en que vendió la casa no le alcanzan para comprar una nueva, así que Úrsula, según comenta, le ofrece invertirlos. ¿Y usted recibió esos 90 millones de pesos? Sí. Yo lo recibí de parte, de la venta de la casa, lo recibí y debido, a esa misma plata, le invertimos en los fondos mutuos. Ella, su hermana y su madre también ofrecen la gestión de créditos hipotecarios. Nosotros ya estábamos a punto de firmar la casa y sale con esto. Nos presenta lo del banco, la propuesta del banco, y claro, era mejor. La tasa era menor. Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, tomémosla. Francisca también está a punto de comprar su casa. Esta vez cuenta que Úrsula le pide transferencias que sobrepasan los 40 millones de pesos y que le significan endeudarse. Pedí crédito consumo. Yo no quería en realidad, pero yo dije, bueno, ya si la corredora sabe mejor que yo en esta parte. Mientras Francisca sigue con los pagos, Soledad, sin saber, pasa por lo mismo. Llega un momento en el que Úrsula nos dice de que como se estaba cerrando el año, habían bancos que tenían beneficios asociados. Según relata, le asegura que puede acceder a un mejor crédito hipotecario gracias a un beneficio estatal y que para gestionarlo debe acreditar más capital. En ese momento transferí 40 millones. Después, con el tiempo, ellos empezaron a mencionarme de que tenía que pagar unos impuestos por este beneficio. Solicita créditos de consumo y transfiere desde sus cuentas, confiando que las cuotas se pagarán con el beneficio prometido, que luego descubre no existe. No será la única. Empecé a sospechar como a mitad del año pasado, como en junio, julio, porque siempre era una historia nueva. No que todavía no pagan, no que tuvimos este problema, no que siempre tenían problema con su familia, siempre era algo. La confianza empeñada se pierde en un segundo por una casualidad. En mi lugar de trabajo justo me tocó atender a una persona y a ella le indico yo vendí una propiedad y sabes que hasta la fecha de hoy no me han pagado eso. Y ella me indica, a mí también me hicieron lo mismo. Alarmante coincidencia, no está claro cuándo comienza a funcionar este grupo, lo que sí se sabe es que hay antecedentes de hace más de 20 años. Y ahí yo me enteré que esto realmente era una estafa y que realmente habían querellas contra estas personas, que ellos también en el 2007 estuvieron presos por lo mismo. Úrsula Soto es conocida en el ambiente delictual de la ciudad de Calama. En ese entonces ella fue condenada conjuntamente con su madre, que es Jessica Cruz Carretero. En 2006, esta familia enfrenta a la justicia y Cristian Castro defiende a las víctimas de ese juicio. Podemos hablar concretamente de un clan familiar. Claro, esencialmente esto es un clan familiar. Condenan a Úrsula por 12 delitos de estafa a 7 años de cárcel, misma pena para su madre por 23 delitos. El modo operandi en ese entonces era que se tomaba una propiedad y se realizaban varios actos o contratos sobre la misma propiedad. A una persona se le vendía la propiedad mediante un contrato de compra-venta, a otra se le vendía la misma propiedad pero se falsificó la escritura pública. Solicitamos entrevista con las involucradas y nos recibe su abogado. Nuestra representada, tiempo atrás, cometió un error. Efectivamente, tiene antecedentes por una condena que primero ella ya cumplió. Y lo segundo, el otro fin de la pena, es que las personas se reinserten en sociedad. Y en este caso, la señora Úrsula se reinsertó en la sociedad. Contraatacan con nuevas querellas. Esta vez, las acusaciones van desde 2024.
judicialmente, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, en este momento la querella la presentó el abogado Cristian Castro, ya, en la cual ya asignaron, digamos, fiscal y de hecho se la derivaron a la Policía de Investigaciones, a la Brigada de Delito Económico. El abogado nos cuenta cuáles serían los roles de cada una. Rosalía Soto Cruz capta personas en su entorno laboral. Estas personas son redireccionadas posteriormente con la mamá de aquella, Jessica Cruz Carretero, quien, en aras de la labor del corretaje de propiedad, envuelve a los clientes. Pero cuando se hacen ese tipo de gestiones, es ahí donde aparece Úrsula Soto. Es la persona que por sus habilidades y cualidades va a gestionar créditos hipotecarios. Alejandra denuncia que sigue sin recibir los dineros de la propiedad vendida. ¿Cuánto dinero alcanzaste a recibir de ella? Pucha, yo creo que aproximadamente unos 20 más o menos, pero como yo le había transferido 15, al final digamos que unos 5 millones. ¿Y cuánto era el total que ellos te habían cancelado? Eran 180 millones aproximadamente. Puglido tampoco recibe los 80 millones invertidos y viaja a Santiago para ver qué pasa. Úrsula Soto Cruz ya me solicita de que la intención de ella es de pagar. Querían de alguna manera que yo firmara un compromiso de pago, ¿ya? Lo cual, digamos, esto ya no pasa a ser una cosa penal, sino que pasa ya cuando hay una intención de pago, pasa a civil. Contrata a un abogado que lo acompaña a esa reunión con Úrsula. Y dentro de las conversaciones que tuvimos con el abogado me dijo, ¿sabes qué, don Puglido? Esta cuestión es claramente una estafa. Nada mejora tampoco para Francisca, que hoy sigue pagando los créditos por más de 40 millones. Misma mala suerte que Soledad, quien acusa que junto con pagar su casa debe cancelar 80 millones del supuesto beneficio que transfirió a Úrsula. Lo único que quería era comprarme una vivienda y ya jubilarme tranquila, que te lleven tu dinero, te lleven tu futuro, te lleven tus objetivos. Duele que se aprovechan de la gente. Duele, eso duele mucho. O sea, yo en este momento estoy sobreendeudada con una letra de pago que supera el 50% de mi sueldo. Hasta ahora ya están presentadas las querellas de 10 presuntas víctimas. Envuelven al cliente en estas puestas en escena que posteriormente terminan, como decía, en defraudaciones y estafas en distintas formas. En cuanto a los perjuicios económicos, ¿usted cuánto calcula que hay en total? En una cifra aleatoria podríamos hablar este minuto de 1.000 millones de pesos. Para nosotros, para esta defensa, no existe el delito de estafa, porque el delito de estafa requiere ciertos elementos. Y el elemento principal es el engaño. Lo que nosotros evidenciamos acá que eventualmente puede haber es un incumplimiento contractual. Lo que aquí ocurre, en definitiva, es que la gente no está conforme con el servicio. Una sentencia cumplida, una actividad repetida y nuevos denunciantes 20 años después que acusan estafa y piden justicia. Ecosistema Enel. Hablemos del net billing, que es un sistema que permite a los usuarios generar su propia energía eléctrica. Cuando el sistema produce más energía de la que se consume, el excedente se inyecta a la red eléctrica a cambio de descuentos en la cuenta de la luz. Los invitamos a ver más de este sistema y cómo los vecinos se organizan para conseguirlo en la siguiente nota. En el techo del gimnasio municipal de Macul, el sol pega fuerte, pero ahora también financia. Aquí opera la fuente del net billing de un grupo de vecinos de la comuna. Un sistema que permite a los ciudadanos generar su propia energía. Y si les sobra, reinyectarla a la red y venderla para bajar sus cuentas a fin de mes. Mira, acá en el reflejo nosotros podemos ver nuestra planta solar, ¿cierto? Que consta de 36 paneles aproximadamente. Todos trabajamos, todos tenemos nuestras cosas, nuestros hogares. Entonces esto muchas veces es trabajo que no es remunerado, entonces cuesta organizarse. Pero yo creo que conformándose, ¿cierto? Buscando un grupo de personas que tengan los mismos objetivos, se puede lograr con harto trabajo, pero siempre se puede. El proyecto es un hito de colaboración. El municipio puso el espacio, pero la fuerza vino desde la organización vecinal. Este mérito se lo llevan los vecinos en realidad. Estamos muy contentos de haber puesto el granito de arena y nosotros apoyarlos con nuestro gimnasio donde hoy día está la planta fotovoltaica. Estamos en la casa de Yolanda, ella es una de las vecinas, parte de la cooperativa que va a ser beneficiada cuando empiecen a generar energía, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Voy a tener que prender la luz porque en este tiempo ya es muy oscuro aquí adentro, entonces voy a prender.
Para Yolanda, cada peso cuenta. Y si antes tomarse una taza de té era un trámite rápido, hoy demora un poco más. Yo regalé mi hervidor porque en mi caso no puedo, me sale muy caro. Entonces tengo que ir midiéndome y cuidando todas las cosas. En este panorama, el Net Billing que organizaron con sus vecinos llegó como una respuesta a sus problemas. Yo dije, es la forma en que yo podría tener algún beneficio de eso, porque yo de mi bolsillo no puedo costear paneles solares, pero de esta forma sí. Yolanda y sus vecinos empezarán a ver en unos meses más descuentos en su cuenta de la luz gracias a los paneles instalados en el techo del gimnasio municipal. Las proyecciones iniciales hablan de un ahorro de hasta 140.000 pesos en el año para cada vivienda. Un ejemplo de que el futuro sustentable no es solo tecnología, sino también información y cooperación entre vecinos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Bien, continuamos con las noticias contándoles que la Cámara de Diputados despachó esta jornada ley el proyecto Escuelas Protegidas. Estamos con Poirot Escobedo y los detalles. Poirot, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto estuvo en la cuenta pública presidencial y horas más tarde podemos decir que ya se ha despachado para ser ley de la República. Hablamos del proyecto de escuelas protegidas que establece empoderamiento a las comunidades educativas y también una serie de sanciones para situaciones de violencia escolar. En concreto, la inhabilidad de 5 años para acceder a la gratuidad a condenados por hechos de violencia y también la revisión de mochilas como parte de sus ideas centrales. Revisemos a continuación las palabras que entregó la ministra de Educación al término de la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. La idea es que quienes cometen delitos en el contexto educativo, ya sea contra la vida o contra la propiedad, queden inhabilitados de poder acceder a el beneficio de la gratuidad. Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio por un plazo de 5 años. Recordemos que el pasado 27 de marzo una situación de violencia escolar conmocionó al país en Calama con el resultado de una profesora muerta por el apuñalamiento de un estudiante. Todo esto gatilló el debate legislativo, aceleró la tramitación de este proyecto y en definitiva esto ya avanzó en el Congreso en sus 3 trámites constitucionales. Sin embargo, hay quienes anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para objetar esta iniciativa. Revisemos a continuación las reacciones que dejó al término del debate. Este es un proyecto que dice no más a la impunidad a los violentistas que están destruyendo la educación en nuestro país. Creemos que es una herramienta potente, una señal potente para erradicar a estos delincuentes de los establecimientos educacionales. Lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al Tribunal Constitucional porque no podemos permitir que por un gusto ideológico tanto del presidente de la República como de diputados y diputadas acá se pasen a llevar derechos constitucionales. Viene un proyecto que fue priorizado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Hablamos del segundo mensaje presidencial que sale del Congreso desde el inicio de su mandato y que ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional. Se despacha ley entonces el proyecto de Escuela Protegida, no sin polémica. Poirot Escobedo, muchas gracias. Buenas noches. Ahora. Bueno, y en un tema relacionado, un estudiante de un colegio de Quinta Normal sacó de sus pertenencias una pistola, amenazó con el arma a un profesor y lo golpeó. ¿Qué pasó con este adolescente de 14 años? Jan Giacchetti nos informa en vivo. Adelante, buenas noches. Hola Carolina, Iván, buenas noches. Por el momento se encuentra detenido este adolescente, pero es muy probable que durante las próximas horas ya sea entregado a su familia. Sin embargo, el liceo ha decidido suspenderlo por 10 días y también es muy importante saber en qué condición quedó este profesor. Está contratando lesiones en la mutual de seguridad que en este caso también está tratando de levantar los antecedentes respecto a las heridas que sufrió. Pero de todas formas este es un episodio muy violento que ocurre cuando ya terminan las jornadas
jornada escolar y también este alumno se queda al interior de su establecimiento, al parecer consumiendo estupefacientes, y en ese sentido es que un profesor que está encargado de la convivencia escolar se da cuenta y llama al apoderado. Cuando llega la madre de este adolescente, rápidamente ella lo comienza a retar y le pide que abra la mochila, que ahí justamente tiene que ver la ley de escuelas protegidas, en donde se va a poder revisar los bolsos o las mochilas de los estudiantes, y en este caso la apoderada le dio el permiso al personal para que pudiese ver qué era lo que tenía, y tenía este armamento a fogueo. Rápidamente lo golpea en la cabeza y al profesor, por supuesto, todo esto está siendo indagado porque se tiene que saber cómo fue que ingresó este armamento a fogueo al establecimiento educacional. Escuchemos lo que nos señalaban al respecto. La acción, digamos, de que el apoderado haya llegado al lugar generó obviamente una ofuscación por parte del menor, y en ese momento saca de entre medio de sus vestimentas lo que en ese momento parecía ser un arma de fuego. Con esta arma intimidó en primera instancia al encargado de convivencia del establecimiento y posteriormente lo agredió debido a que el arma no tenía munición y lo utilizó como un elemento contundente. El profesor agredido fue acompañado inmediatamente a la mutual. Nosotros activamos todos los protocolos y procedimientos y tendremos que ver todas las disposiciones legales que existen para poder seguir avanzando. Sí, noticia en desarrollo, por supuesto, nosotros seguiremos atentos. Muchas gracias, Jan. Seguimos pendientes de este tema. Buenas noches. Bueno, y antes de despedirnos, les recordamos que TVN ya abrió el casting de MasterChef Chile y estamos buscando a los mejores cocineros amateurs de todo el país. Ya. Ingresa a tvn.cl, escaneando este código QR, completa tu inscripción y envía tu video. La cocina más famosa del mundo vuelve a Chile. Y por supuesto aprovechamos de dar las gracias por estar junto a nosotros esta noche. Sigan junto a TVN. Gracias, que descansen. Chao, chao.